Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada al sector secundario. En este nuestro segundo vídeo y con el que vamos a terminar, vamos a hablar de los espacios industriales y también de los problemas medioambientales. Comenzamos. Para empezar hay que decir que las industrias se colocan en determinados lugares debido a una serie de factores. Los principales van a ser los siguientes. En primer lugar, la proximidad a las materias primas y a las fuentes de energía. Lógicamente, las fábricas se van a situar cerca de donde puedan conseguir las materias primas y las fuentes de energía necesarias. También la existencia de posibles consumidores. Otro factor será la disponibilidad de medios de transporte y unas redes de comunicación adecuadas para llevar y traer a los trabajadores y también para llevar y traer las materias primas y los productos generados por la industria. También es importante la existencia de recursos humanos cualificados y o abundantes. Y también es importante el desarrollo económico que tenga la región y también si existen otras industrias similares a la que vamos a situar allí. Lógicamente, que exista un lugar para establecerla, es decir, que exista una disponibilidad de suelo y también que el precio del suelo sea competitivo, que no sea muy alto. Y finalmente, también es un factor muy importante que exista una política en el estado en el que se vaya a instalar la fábrica que favorezca la industrialización. Bien, pues, que existan industrias en el territorio va a generar un espacio industrial que puede ser, por un lado, disperso, es decir, que las industrias estarán aisladas y diseminadas por el territorio, y lo contrario, es decir, que sea un espacio industrial concentrado, es decir, que existan zonas localizadas, tanto en el interior de las ciudades, no es lo más normal, o que existan en la periferia, lo que sí es más normal. Vamos a distinguir, por un lado, entre los polígonos industriales, que serán lugares donde se encontrarán distintas industrias, que normalmente estarán en la periferia de las ciudades. En estas zonas contarán con servicios y con las infraestructuras necesarias y normalmente allí vamos a encontrar industrias ligeras. Por otro lado, también tendremos los parques tecnológicos, serán espacios de una elevada calidad ambiental donde encontraremos zonas verdes, espacios amplios y normalmente vamos a encontrar allí industrias de alta tecnología y también centros de estudio e investigación. Vamos a ver ahora los cambios que se han producido en la producción industrial en los últimos tiempos. Las últimas décadas, como decimos, la industria ha experimentado grandes transformaciones y destacan principalmente, por ejemplo, los cambios en el proceso de producción. Estos cambios se van a derivar principalmente de los avances en la industria electrónica, es decir, en la informática, la robótica, las telecomunicaciones, y esos avances se van a aplicar a otras industrias que harán posible que se produzca de manera más rápida y con menor coste. También van a utilizarse nuevos materiales y materiales reciclados. Por ejemplo, aparecerán materiales de mejor calidad, más ecológicos, productos, como decimos, más ligeros, más resistentes, biodegradables, es decir, que se destruyen con el paso del tiempo y no permanecen en la naturaleza. Y también se va a utilizar, por ejemplo, chatarra para producir acero, es decir, se reciclan materiales para producir materiales nuevos. También es importante el llamado I+D+1, es decir, investigación más desarrollo más innovación, que básicamente en lo que se basa es la realización de investigaciones científicas y técnicas que se van a aplicar a la mejora de la producción industrial. Vamos a hablar ahora de las grandes regiones industriales, es decir, las zonas más industrializadas del mundo. Tradicionalmente, lo normal es pensar que la actividad industrial se va a concentrar en los países más desarrollados, y eso es correcto. Los países más industrializados serán Japón, Estados Unidos, Europa y la Federación Rusa o Rusia. Pero otros factores hacen que también haya una industrialización importante o creciente en los últimos años debido a estos factores, que son, por ejemplo, la abundancia de trabajadores o la existencia de materias primas y fuentes de energía, que el Estado apoye esa industrialización, la existencia de suelo a bajos precios y también, por qué no decirlo, la ausencia de una legislación que reconozca los derechos fundamentales de los trabajadores. Todos estos factores, como decimos, ha llevado a que otras áreas hayan experimentado un importante crecimiento industrial, principalmente la zona del sureste asiático e Iberoamérica. Y también, para finalizar este apartado, hay que comentar que hay zonas, por ejemplo, África, que se encuentran muy poco industrializadas. Vamos a terminar el vídeo comentando las consecuencias que tiene la industria en el medio ambiente. Bien, veamos sus efectos negativos.
Los principales problemas medioambientales que genera la industria vienen debido a, en primer lugar, la modificación del entorno, es decir, la destrucción del paisaje, destrucción de cultivos o modificación del relieve para instalar algún tipo de industria. También existen emisiones y vertidos de residuos industriales, por un lado hacia la atmósfera, y ahí tenemos partículas en suspensión o productos químicos que generan problemas tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero o la reducción de la capa de ozono. Por otro lado, también se emiten vertidos hacia ríos y mares, y ahí van a generar grandes problemas en la contaminación de las aguas. También existe una contaminación acústica y el agotamiento de los recursos naturales, tanto de materias primas como de fuentes de energía. Eso ya lo vimos en el primer vídeo. Las medidas que se han planteado para corregir estos efectos negativos pues están relacionados con un aumento de la conciencia ecológica debido a los problemas medioambientales que hemos dicho. Así que se han propuesto medidas encaminadas a que se genere un desarrollo sostenible. ¿Qué es esto del desarrollo sostenible? Pues intentar compatibilizar lo que es el crecimiento económico por un lado, el bienestar de la población y también la protección del medio ambiente, lo cual es a veces un poco complicado, pero es posible. También se ha intentado paliar los efectos negativos de la industria mediante la aplicación de políticas ambientales, con la idea de reducir, como decimos, los impactos negativos de la industria. Y ahí tenemos, por ejemplo, la búsqueda de una mejora en la gestión de los residuos, de los que hemos hablado, también el reciclaje y algo bastante importante como es realizar estudios de impacto ambiental antes de instalar una industria, es decir, ver cuál va a ser el impacto que va a generar en el medio ambiente esa industria y decidir si instalarla o no hacerlo. Y también es importante rehabilitar las zonas industriales o bien abandonadas o que ya se han degradado mucho. Por otro lado, también han aparecido movimientos en defensa del medio ambiente, como por ejemplo organizaciones y partidos ecologistas. Otro problema es el agotamiento de los recursos, que por otro lado ha llevado a promover medidas como por ejemplo el aprovechamiento más racional de las materias primas, reciclando, usando materiales más resistentes y duraderos, y también medidas de ahorro energético, relacionados sobre todo con la potenciación de las energías renovables. Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo de la unidad, espero que os haya parecido útil y gracias por verlo.